Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo. Y hoy estamos aquí con un invitado que ya estáis viendo, Jeroni Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jeroni? Pues muy bien, muy buenas tardes, Aurelio. Encantado de estar aquí contigo. Yo más, y te lo comentaba fuera de cámara, porque hoy vamos a hablar de humanismo, pero desde una perspectiva tan interesante, tan atractiva, profunda y con muchas flores, como es la pintura renacentista que tiene mucho que ver con el humanismo, ¿no? Yo tengo aquí tu libro, Genoni, Vivir el humanismo hoy. No sé si se ve muy bien, pero bueno, es lo que Ujú. tratamos porque los focos queman mucho la imagen. Le vamos a decir a los amigos, permíteme que tú eres doctor en filología hispánica, investigador universitario, has sido profesor de lengua y literatura, profesor de español en la Universidad de Padua, Italia, en los 80, y eres miembro del equipo de trabajo del proyecto Dialógica BDDH de la Universidad Complutense de Madrid, traductor de textos pedagógicos y artículos literarios, y autor de este libro. Magnífico libro, y ya lo van a ver por qué. Lo vamos a desmenuzar un poco, Jeroni. Muy bien, muchas gracias. Primero, vamos a poner en contexto, ¿qué propone, qué es el humanismo? Bueno, el humanismo es una propuesta, como la palabra dice, humana y bueno, tiene su acepción ya en el mundo clásico con la famosa Humanitas que luego recuperaron los humanistas italianos y sobre todo ellos pusieron el énfasis en eso, en la importancia de los valores humanos. Entonces, mi idea fue traer ese humanismo, pero obviamente filtrado con el contexto actual, traerlo a nuestros días. Mm. ¿Y por qué? Pues porque después de mi larga experiencia, pero sobre todo también humana, buscándole el sentido a la vida, bueno, pues me di cuenta que últimamente estamos perdiendo lo que es el humanismo en sí. Es decir, los valores que nos hacen realmente humanos y que todos conocemos, como es la gratitud, la amistad, el saber escuchar, la solidaridad, etcétera. Es decir, esos valores que a todos nos hacen más humanos y insisto que creo que hoy día están un poco, los dejamos de lado o se están perdiendo. Y entonces, claro, esto nos hace más frágiles y a veces también más superficiales. Hablas del Renacimiento, esto es clave para el Sí, humanismo, y en especial del humanismo renacentista sí. como una utopía que vale la pena volver a ella. ¿Qué características son válidas de ese Renacimiento que se da en Italia siglos atrás Uh-huh. para la actualidad? Pues mira, creo que en primer lugar la importancia de reconocernos a nosotros mismos. Sí, sabemos que somos no solo un cuerpo, sino una conciencia, somos una mente y que tenemos unas capacidades enormes para desarrollarnos y para también interpretar y desarrollar mejor el mundo. Los humanistas italianos lo que hicieron fue eso, creer en el ser humano. Ya sabemos que en el Renacimiento se pasa de aquella visión teocentrista en la que Dios era el centro del universo, a un nuevo concepto que es el antropocentrismo, en el sentido no tanto de que el hombre tenía que ser el centro del universo, porque ellos entendían que el ser humano todavía era un ser al que le faltaba por desarrollar muchas capacidades, sino en el creer en las posibilidades que tenía el ser humano de desarrollarse a sí mismo y también de conseguir una sociedad mejor. Entonces, la primera, el primer baluarte de todo eso era el conocimiento y por tanto la formación. Había que estudiar, había que formarse, había que aprender para luego poder saber cómo interpretar la realidad y también para dar sentido a la relación con el resto de seres humanos, incluso en la forma de interpretar la religión. Entonces, en primer lugar, el conocimiento, que era muy importante. Por eso se crearon tantas universidades. Las personas que tenían posibilidades pusieron pues
preceptores para sus hijos, se desató un afán por el saber tremendo, no solo por resucitar todo el saber que nos habían legado los clásicos, tanto los griegos como los latinos, sino por la necesidad de interpretar y de saber quiénes eran en ese momento, quiénes somos en realidad. Porque ellos venían a decir que mirando tanto hacia afuera, y en concreto la religión era uno de sus aspectos, aunque ellos fueron muy respetuosos, mirando tanto hacia afuera, nos hemos olvidado del homo interior, es decir, lo que somos en realidad. Esas luces que todos tenemos, que somos capaces de desarrollar, pero que no nos hemos preocupado de ello porque tampoco nos han enseñado. Entonces ellos hablaban, por ejemplo, de la dignitas, en contra de lo que había sido durante la Edad Media, la miseria hominis, es decir, la miseria del hombre, porque ya se sabe que el pensamiento medieval hincaba sus raíces en la presencia absoluta de Dios. Dios era el que lo veía todo, Dios podía premiar y castigar, y el hombre, como tal, tenía que asumir eso y sabía que había venido aquí al mundo para atravesar un valle de lágrimas. El sufrimiento, el dolor, era lo que tenía que pasar. Entonces, de esa miseria hominis, en el Renacimiento se pasa a la dignitas. Es decir, el hombre merece que se le reconozca, y cuando digo hombre me refiero al ser humano, que se le reconozca, el hombre tiene valores, el hombre puede ser autónomo también en la forma de interpretar la realidad, no tiene por qué depender de unas divinidades, sino que tiene que limitarse a cumplir con los valores que son estrictamente humanos. Lo que decía antes, la solidaridad, el altruismo, la comprensión, la gratitud, el diálogo, que es importantísimo para los humanistas. Ellos se apoyan en la famosa La República de las Letras de Platón, Perdón. perdón, sí, donde Platón insiste ahí en, no, la Casa de las Letras que aparece en la República, insiste en la importancia que tenía en el mundo entonces de Atenas el diálogo para que todos se entendieran. Bueno, pues hacen del diálogo la bandera de la relación humana. Y bueno, luego también, por ejemplo, en ser conscientes de que pertenecemos a un universo, que no somos seres únicos, que no, que no tenemos una esencia individual, sino que formamos parte de un todo. Y ahí los humanistas también integraban a la naturaleza, que para ellos es muy importante, porque ellos ya nos dicen que hay que saber leer en la naturaleza, y también tenemos que integrarnos con el resto de seres humanos, es decir, no separar, sino unir. Bueno, estos son, digamos, los dos grandes valores más importantes. Y la importancia del saber, por supuesto, que he dicho antes. He hablado del conocimiento, pero y del saber. Bien. Sí, también habría que diferenciar dentro del saber lo que es educación e instrucción, ¿no? Que no son Sí, exactamente lo mismo. correcto. Que es una falacia que todavía navega por algunas mentes, incluso dedicadas a la formación, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, 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 sí. no vamos a profundizar en ello porque quiero hablar, fíjate, hablas del diálogo. Hoy se habla mucho y se dice poco. Tienes razón, tienes razón. ¿Mm? Hoy hay mucha información, pero poca comunicación. Y tú lo has dicho muy bien, Aurelio. Se habla mucho y se dice poco. Las palabras a veces nos inundan, pero con poco contenido. Y como estamos en esta sociedad en la que todos son prisas, trajines, apenas tenemos tiempo para el diálogo, y lo que curiosamente podemos ver es que no solo ya los políticos no saben hablar, que ya vemos que hacen todo lo contrario, únicamente discuten, pero es que incluso ya si nos vamos al ámbito de lo familiar, de las relaciones con los demás, incluso en las redes sociales, el diálogo se está perdiendo. La gente dice muchas cosas, pero comunica muy poco. Y esto es una realidad, lo vemos cada día. Hoy sabemos, ¿no? Lo que son las plataformas estas digitales, los móviles, vemos en el metro, en los trenes, incluso por la calle, personas aisladas,
pero dependientes, no digo ya pendientes, sino dependientes del móvil o de la tablet y recibir mucha información, pero esos son momentos y horas que nos perdemos porque no dialogamos con, que es lo que yo destaco también en el libro, con las personas más afines. Hoy día hay familias en las que comiendo, y esto yo lo he visto en algunos restaurantes, están el padre, la madre y los dos niños, y después de haber pedido la carta, cada uno se pone su móvil y cada uno se encierra ahí a ver lo que ellos. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nos hemos desapegado del diálogo, que no nos atrevemos, que nos cuesta. Y claro, los grandes conflictos verdaderos entre las personas, la gran incomprensión que hay ahora, la soledad, todo ello viene como resultado de esta falta de diálogo. Estamos perdiendo el hábito y la sana costumbre de dialogar, Aurelia. Y más que nada, que en el diálogo nos encontramos nosotros mismos. Es decir, más allá de la comunicación, hay como un espejo donde uno se ve reflejado en el otro y al revés. Y por lo tanto, es en esa comunión, cuyo resultado es magnífico, Uh -huh. nos, justamente por ignorar el diálogo, nos perdemos una ocasión preciosa. Sí, Pero sí, vamos a avanzar. Has nombrado también a la naturaleza sí. y la defines con la visión renacentista como maestra de belleza, equilibrio y armonía. Ahí me encuentro con testimonios de gente muy urbanita, donde encuentran estos valores, belleza, equilibrio y armonía, en lo artificial de un diseño totalmente artificial, es decir, no es natural, que es nacida esa belleza de otro parámetro que está lejos de la naturaleza. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos comprender esto que tú nos dices con esa sapiencia renacentista, humanista, por cierto, de una maestría en la belleza, el equilibrio y la armonía de parte de la naturaleza? Pues mira, cambiando la mirada. Hay que empezar a cambiar la mirada y llevarla hacia lo que realmente importa, hacia lo que nos puede enseñar y dar muchas lecciones, que esta es la naturaleza. Fíjate que hace muchísimos años nuestros antepasados dependían de la naturaleza. Ahora nosotros hacemos que la naturaleza dependa de nosotros. Entonces, alejándonos de ella, ¿m? Y utilizándola como un fin y como un medio para satisfacer nuestras necesidades, es decir, sin escucharla, sin aprender las lecciones que nos da cada día, no podremos cambiar este concepto y entonces nos iremos a lo que nos reclama hoy día, esos fuegos artificiales que son pues las redes sociales, las series, el ruido de la calle, el querer tener riquezas a toda costa. Es decir, estamos creando, es decir, el mundo artificial en el que vivimos. Entonces, hemos buscado ahí equivocadamente la belleza, que no existe porque todos son colores y muy mal mezclados. Buscamos el equilibrio donde si hay ruido, si hay distorsión, si hay sacudida incluso interna y externa, no puede haber equilibrio y evidentemente la belleza ahí no existe, porque es una belleza artificial. Entonces hay que cambiar esa mirada, como a través de la conciencia y de la consciencia. Hay que ser conscientes de que tenemos que ir más allá de este mundo material y artificial en el que estamos y tenemos que acercarnos humildemente a la naturaleza, primero mirándola. Esto es muy fácil. Hay que ser más humildes, mirarla, contemplarla, minutos u horas. Y luego descubriremos que esa naturaleza nos habla, que los árboles nos hablan, que las plantas nos hablan, que los ríos nos hablan, que los mares nos hablan. Pero tenemos que acercarnos a ellos, porque lo que hemos hecho ha sido alejarnos. Fíjate que ahora me viene a la memoria aquel libro tan bonito de David Henry Thoreau, del Walden, ese, bueno, el poeta y escritor americano del siglo XIX, cuando se retiró a los bosques, y él lo dice, para entender el sentido
de la vida y también de él mismo. Y estuvo un año retirado, viviendo en una cabaña, convivía con los animales, con las hormigas, con los peces, y entonces él entendió que solo así podía entender el mundo en el que vivía y entenderse a sí mismo. Entonces yo creo que hay que un poco hacer ese pequeño esfuerzo de decir, voy a ir a la naturaleza, voy a acercarme a ella, voy a abrazar también a los árboles, voy a abrazar incluso fundirme con todo eso, aunque en un momento sea con el pensamiento y con el corazón, pero luego también con la voluntad. Y entonces, acercándonos, ya veremos qué grandes lecciones nos da esa maestra de la vida, que es la naturaleza. Hay algo interesante que está como un paréntesis para mí, un poco demasiado profundo, porque esa mirada que tiene el Renacimiento hacia la religiosidad o hacia la espiritualidad, que no es lo mismo, Uh -huh. los humanistas volvieron sus ojos, lo dices tú, Sí, sí, a Jesús de Nazaret y a un cierto universalismo religioso. exacto. ¿Cómo lo entendemos? Pues mira, los humanistas que a través del conocimiento encontraron la luz de lo que estaba ocurriendo, se dieron cuenta de que la religiosidad de su tiempo, y hablo del siglo XV, del siglo XVI, era pura artificiosidad. Eran ritos, palabras que se repetían en latín como una especie de mantra continuo, pero cuyo significado la gente desconocía. Hay que recordar también que en el siglo XV y en el XVI la Iglesia había caído en una corrupción absoluta. Entonces, eso entendieron que eso no era el mensaje que había dado Jesús de Nazaret. Por eso ellos volvieron los ojos a los evangelios y pusieron en Jesús de Nazaret un poco el modelo de lo que realmente era el auténtico cristiano. Y porque además ellos entendieron también que a partir de la idea de Jesús de Nazaret se podía volver al homo interior, es decir, a la interioridad, a la esencia del ser humano. Y no se trataba tanto de muchos cánticos ni de representar con fastos y con lujo excesivo como ocurría entonces, porque así era la vida del Papa, de los cardenales, de los obispos, vivían solo para lo exterior, sino que había que cultivar lo interior, que ahí estaba el sentido de la vida y de la religiosidad. Y por eso tomaron a Jesús de Nazaret como adalid y como ejemplo de todo eso, y a sus obras, perdón, a sus, sí, me refiero a obras prácticas, y a su ejemplo acudían continuamente. Ellos no hablan de otros personajes, digamos, religiosos, sino hablan de Jesús y hacen de su pobreza, de su generosidad, de su comprensión de los otros, del altruismo, de la aceptación de los diferentes, que esto es importantísimo. Jesús en Nazaret igual se encuentra con prostitutas, con pobres, con delincuentes, que con personas que han estudiado y no hacen absoluto distingo de todo eso. Para él todos son hermanos y todos son personas. Y fijémonos que leyendo los evangelios, con quien Jesús pasa mucho más tiempo es con los pobres, con los necesitados y con la gente común y corriente. Y en cambio, con los ricos y con los que poseen también el gobierno es muy crítico. Entonces, a ellos les venía como anillo al dedo para poner ejemplo a Jesús de Nazaret e incluso para hablar de la importancia de la unión de las religiones. Hubo un humanista muy importante, Giovanni Pico de la Mirandola, que desgraciadamente murió muy joven, que a los 21 años ya construyó unas tesis para animar a todos los cardenales de Roma para que les retó más o menos a un debate, porque él quería convencer o quería demostrar que al fin y al cabo todas las religiones parten del mismo hecho y que no hay dioses diferentes entre el catolicismo, el maometismo o el judaísmo, sino que todos son el mismo Dios. Por tanto, si todos son el mismo Dios, todos somos criaturas también de ese mismo Dios. Y él decía que solo de la unión puede surgir la paz, porque de la desunión, y se remitía a su tiempo, solo había guerras, destrucciones
¿Debido a qué? A que cada pueblo, cada nación en ese sentido, había considerado que su Dios era el único y verdadero y que todos los demás eran falsos y por lo tanto había que destruirlos porque había que imponer el Dios verdadero. Y eso ocurrió ya en el judaísmo, luego pasó también al maometismo y luego pasó también al catolicismo. Pero hablo ya de un catolicismo después ya de bastantes siglos de evolución, cuando se instala el poder, el control, la manipulación, el credo que había que creer obligatoriamente, en definitiva, la fe. Y todos sabemos que de la fe al fanatismo hay solo un paso. Y desgraciadamente, cuando el fanatismo se ha instalado en las religiones, es cuando el ser humano se ha sumido en la destrucción, en las guerras, en las venganzas, etcétera. Entonces, a Giovanni Pico de la Mirándola no solo no se lo consintieron, sino que lo persiguieron, tuvo que huir, en fin, solo por intentar integrar, que esta es la palabra más bonita también, que defendían los humanistas, integrar los credos, volver a lo humano y también integrar lo pagano. Fíjate que esto entonces podía parecer escandaloso, ¿no? ¿Cómo vamos cuando el cristianismo en los primeros siglos había perseguido ferozmente, bueno, hordas de cristianos ignorantes, no los auténticos, habían perseguido el paganismo? Fíjate la quema, por ejemplo, de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Porque se desataron en ese momento el fanatismo de que todo lo pagano era pecado y por lo tanto había que destruirlo. Pues durante muchos siglos estuvimos asistiendo a eso, a la negación del paganismo como algo malo, cuando en realidad no se había entendido lo que eran los auténticos valores paganos. Porque si nos vamos, por ejemplo, a Epicuro, o nos vamos a Séneca o a Marco Aurelio, o nos vamos a Aristóteles, son los grandes maestros de la paz, de la concordia, de la serenidad y de la paz. Y de la paz, porque todos defienden eso. Entonces no tenía ningún sentido, decían los humanistas, que siendo los autores clásicos los defensores de todo eso, de la concordia, del diálogo, de la paz, del equilibrio del planeta, de la defensa de la naturaleza, cómo tenían que estar todavía discutiendo sobre esos valores. Y intentaron llevar a cabo un sincretismo muy interesante, pero que desde luego desde los ojos de la religión católica, desde los papas y los cardenales, nunca se vio así y bueno, y muchos fueron perseguidos. Bueno, no solo Girolamo Savonarola, para que este sí que hay que decir un poquito que fue demasiado lejos con sus planteamientos, pero Giordano Bruno, que fue un humanista extraordinario, muy sensato, pues fue que lo quemaron vivo en la Piazza di Fiori di Roma. Y cito muy brevemente un pensamiento de Giordano Bruno. Él tiene una obra muy bonita, Espacio de la Bestia, más o menos es la expulsión de la bestia, y ahí dice que las ceremonias religiosas se han creado para responder a las necesidades, para justificar los actos de los hombres, no para ser transmisoras de lo que las divinidades decían. Y Giordano Bruno venía, a resumir cuentas, a decir que hemos creado unos dioses a nuestra conveniencia, hemos creado luego unas ceremonias, un credo y unos ritos, porque eso también nos permitía controlar a las personas, hemos creado los fanatismos, pero en realidad eso no es la auténtica religión. Pero claro, eso ¿qué le acarreó? Pues morir vivo en la hoguera. Entonces, los humanistas italianos estaban en contra de cualquier tipo de fanatismo y eran muy defensores de la tolerancia. Palabra también que hoy día tenemos que repetir y repetir y repetir, porque la integración, la tolerancia, la comprensión, el respeto, también otra de las palabras mágicas de los humanistas. El respeto, pues a veces se nos está olvidando todo esto. Giovanni, ¿qué es la Dime. humanidad? A ver si me escribe. Corrígeme, porque Sí, sí, no, no. humanidad, ahí está, La humanidad. ahí Bueno, va, ahí va. hablando sobre el sentido que tiene ser humanos y que hay que empezar por respetar a los animales, Mm, esos seres tan inteligentes,
tan comprensivos y tan sabios que nos dan tantas lecciones, desde una hormiga hasta una abeja, hasta un perrito, hasta un gato, pues hablando de todo eso, yo defiendo en mi libro que no podemos considerarnos verdaderamente humanos o no seremos humanos hasta que respetemos al resto de seres de la naturaleza. Y los animales son unos de ellos, porque ellos viven integrados con la naturaleza, viven integrados en la tierra, en el ambiente. Son seres que observan, que no hablan, pero por eso seguramente son mucho más inteligentes, porque no pierden el tiempo en palabras, en la verborrea suelta, en discusiones, en litigios, sino que son inteligentes por eso. Entonces yo hablaba de esta necesidad de que integremos a los animales en nuestra vida, que los respetemos y que seamos también un poco animales en el sentido de la humanimalidad. Cuantos más respetemos, queramos e integremos a los animales, porque no son más que criaturas igual que nosotros. ¿Qué superioridad podemos arrogarnos sobre ellos? ¿Por qué? Por la llamada inteligencia. Esto es una falacia. A mí me parece una broma de mal gusto que nos consideremos homo sapiens, es decir, el que sabe. Pero ¿qué sabemos? Si aún creo que no hemos entendido, que no hemos llegado a ser humanos. Entonces, solo la soberbia, la prepotencia y la ignorancia nos ha llevado a considerar inferiores a seres que nos dan muchísimas lecciones y nos las han dado a lo largo de la historia. Entonces, por eso tenemos que ser más humildes, acercarnos a ellos y dejar que nos enseñen. Y estos son los animales. Y ganaremos más. Seremos más humanos si también nos acercamos más a los animales. Por eso me permití, y lo pongo entre comillas, pues esa especie de palabrota o palabro, que era la humanimalidad, pero que a mí me parecía muy bonita. Yendo a otro tema, Dime. esto me encantó. La Ah, felicidad se descubre, no se persigue. Yo iba a decir, Lloroni, díselo a los que están persiguiéndola. sí, 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 sí. Muy, muy buena pregunta. Te felicito, Aurelio. Muy interesante. Sí, la felicidad no se puede perseguir. Y lamentablemente nos pasamos toda la vida corriendo detrás de una evanescencia, de un fuego artificial, de un sueño al que queremos abrazar continuamente, pero se nos escapa. Porque creemos que la felicidad está fuera de nosotros, que está en lo material, que está en la posesión de bienes, que está en la riqueza, que está en el dominio, que está en el poder, que está en el ego, en el narcisismo, en que nos admiren. Y es todo lo contrario. La felicidad se descubre. ¿Y cómo se descubre? Pues otra vez, lo que decía antes, queriendo aprender y queriendo descubrirla. Sobre todo donde, en los pequeños detalles. A veces una mirada, un abrazo. Yo a veces veo en los colegios esos abueletes, abuelos que van a buscar a los nietos, a los niños. Ayer precisamente vi esa imagen y me emocioné, Aurelio. Los abuelos esperando fuera y los nietos corriendo, corriendo a abrazarse con los abuelos. ¿Puede haber en ese momento mayor felicidad que esta? No. Ninguna. El estar con una persona amiga o con la persona a la que queremos, hablando tranquilamente, un diálogo, un mirarse a los ojos con un amor infinito, un abrazarse, cogerse las manos, contemplar una tarde en soledad, un crepúsculo, o estar con nosotros mismos en silencio para decir qué bien que me siento que estoy. Estos pequeños detalles creo que son los artífices de la felicidad. Lo que ocurre es que nos extraviamos corriendo, como decía antes, tras esas metas que nos deslumbran con sus faros o sus focos luminosos intensos, pero que luego acaban cegándonos. Esa felicidad es vana, no existe, es un engaño, forma parte del mundo virtual. Y como solemos buscar en las personas también recompensas materiales, incluso en el amor, fíjate, queremos que nos den, queremos poseer, queremos que sea nuestra, queremos que nos enriquezcan.
Y en cambio nos olvidamos de que tiene que ser al contrario, tenemos que dar generosamente, tenemos que comprender, tenemos que acercarnos con una mirada del abrazo y sobre todo mirándonos dentro. Y aquí vuelvo a Aurelio, fíjate lo que decía de los humanistas italianos, que hicieron también bandera y estandarte de aquella máxima que estaba escrita en el templo de Delfos, el conócete a ti mismo, y que nos hemos olvidado de ello. Es decir, mi pregunta es, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no hemos hecho ese esfuerzo de ir hacia adentro, el viaje interior, que es interesantísimo, porque tenemos internamente unos tesoros maravillosos que hay que descubrir, pero si no hacemos esas, si no nos miramos ahí, ¿cómo podemos interpretar el mundo de fuera? ¿Cómo podemos buscar la felicidad fuera si primero no la hemos encontrado dentro? Y entonces creo que este es el camino, aunque arduo, no es nada fácil. No es fácil porque, en primer lugar, nadie nos enseña. En el colegio, en la familia, en las relaciones de amigos, nadie nos enseña a ser felices. Hay que aprender a veces, pues, tropezándonos, cayéndonos, equivocándonos, pero siempre teniendo firme el convencimiento de que hay que ir poquito a poquito buscando esos pequeños momentos de bienestar, que es lo que yo creo que son los que dan la felicidad, porque al fin y al cabo la felicidad no es algo que sea objetivo, no se puede comprar, no se puede vender, no se puede tampoco inventar ni construir. Es algo subjetivo, depende de un convencimiento personal y si es subjetivo, vuelvo a lo de antes, está dentro de nosotros y es ahí donde tenemos que indagar. Y luego ya, una vez que lo hayamos hecho, ya podremos proyectar ese concepto que tenemos, no diré felicidad, sino ese bienestar que hemos conseguido primero dentro de nosotros, podemos proyectarlo hacia afuera y podremos descubrirla en esos pequeños momentos. Pero tenemos que alejarnos de los materialismos, del mundo virtual en el que estamos, de la superficialidad en la que vivimos, donde solo el dinero, el poder, el grito, el estruendo, parece que sean los dueños del mundo. Hay que volver a esas estancias internas del recogimiento, del silencio, de la reflexión, de la meditación también, si es que queremos realmente entender dónde empieza a buscarse la felicidad. Bueno, fíjate que Buda ya lo dijo muy claro, y también Jesús de Nazaret insistía en eso, en los silencios, en desprendernos de todo lo material, para empezar a entender un poco dónde puede encontrarse la felicidad. Pero no nos vendrá de fuera, desde luego, por tener 4 o 5 coches, por tener 2 yates, por tener 20 apartamentos, por tener una cuenta en el banco muy alta, eso solo nos va a crear preocupaciones, disgustos, insomnios, por el miedo a perder lo que se tiene. En cambio, como en aquel cuento tan bonito de Tolstoy, ¿no? El hombre de la camisa feliz, que es precioso y que, bueno, si tienes 2 minutos, lo cuento porque resulta que un zar que era inmensamente rico, pues estaba enfermo, tenía la salud muy precaria y reunió pues a todos los súbditos en su palacio para decirles que les daría la mitad de sus posesiones a quien pudiera devolverle la salud. Y entonces ahí se congregaron pues médicos, sabios, de todo tipo, curanderos, y probaron todo tipo de pócimas y de remedios, pero este zar no recuperaba la salud. Hasta que un viejo poeta, un pobre poeta que estaba por allá por la corte, le dijo, recuperarás la salud el día que te pongas la camisa de un hombre feliz. Entonces enseguida mandó a todos los soldados, los servidores, por todos sus dominios, buscando, hasta que un día, pues unos soldados pasaron por una aldea muy humilde y oían que un hombre que acababa de venir a trabajar y que estaba dentro con la familia en su casa, le decía a la mujer y a los hijos, qué feliz que me siento con lo poco que tenemos, pero con lo mucho que he trabajado hoy para daros lo mínimo que necesitáis. Entonces corrieron hasta el palacio del zar a decirle que habían encontrado ya a un hombre que era feliz.
Entonces, claro, todos se las prometían muy felices, pero luego llegaron también las voces de que ese hombre no tenía camisa. Con lo cual, claro, la moraleja, el zar no podría nunca vestir la camisa porque ese hombre tan pobre no la necesitaba para ser feliz. Era feliz con lo poco que tenía y en cambio el zar era desgraciado o era infeliz y además, claro, la salud que tenía el pobre, él no la tenía. Y ahí está la gran lección. ¿Mm? O, por ejemplo, también acordémonos, que no quiero alargarme, pero en una película que todos conocemos, la de Ciudadano Kane, Claro. Mm. el protagonista, cómo vive con todas las riquezas, el poder, el lujo, y cuando muere pronuncia aquella palabra mágica, Rosebud, que nadie entiende. Pero claro, Rosebud era el nombre del trineo de madera sencillito que él tenía cuando era niño y que le recuerda ya a la hora de la muerte lo inmensamente feliz que había sido con algo tan sencillo, tan pobre, que era un trineo de madera. Pues ahí está la felicidad, en valorar lo poco que tenemos, porque es mucho, porque es una gran riqueza. Claro, insisto, siempre que tengamos la salud, siempre que estemos bien, porque claro, si no, entonces ya va a ser difícil hablar de felicidad. Has hecho el resumen perfecto de buena parte de tu libro, porque por un lado hablas también del bienestar o el estado del bienestar, ¿no? Esto que se disfruta principalmente en Europa, en Sí, algunos países, el famoso estado del bienestar, y tú dices que es un estado de servidumbre. sí, sí, En cuanto a la salud mental, lo vemos, es un espejismo. El estado de bienestar, si eso es lo que se vive, el impacto de la depresión, ansiedad, angustia y claro. demás, La vemos soledad, que es un espejismo ese estado de bienestar. Eh, Tus palabras, confundimos estilo de vida con producción y consumo. Sobrevivimos. sí, Un ser humano desnaturalizado en un progreso deshumanizado. exactamente. Y contra esto, la propuesta de una nueva espiritualidad laica, de sello humanista, que la has venido describiendo sin nombrarla. Uh -huh. Es muy interesante. Em, y siempre el run run de los valores humanos, ¿no? Valores Sí, humanos, valores humanos, valores humanos. Bien, te refieres también al mundo de la emoción. Y tú ¿eh? haces una apelación. No dejemos que las emociones habiten en el olvido. Nos conocemos cuando sabemos lo que sentimos. Propones una revolución de los afectos. Abrirse mediante las emociones a los demás. Dar amor para recibirlo. Y una reflexión interesante que a veces no nos damos cuenta. Decidimos por emoción, por una emoción. Nuestras decisiones son resultado de una emoción. Por lo tanto, la razón está al servicio de la emoción. Em, Hay emociones y las necesitamos. No dejemos que caigan en el olvido. Sí, 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 muy bien, me parece esta pregunta muy interesante. Ahí está. ¿Qué está ocurriendo en el día de hoy? Tú antes hablabas, Álvaro, de el progreso artificial, ¿no? Que nos estamos desnaturalizando y deshumanizando porque estamos rindiendo pleitesía, somos esclavos de ese supuesto bienestar económico. Ujú. Entonces, como estamos pensando siempre y siempre pensando en cómo tener más, en cómo integrarnos en ese progreso material, ¿qué ocurre? Que estamos dejando de lado las emociones. Olvidamos una cosa muy sencilla, ¿m? Que venimos a este mundo siendo seres emocionales. Los primeros años de la vida somos seres emocionales porque es la emoción la que manda. La razón o el raciocinio no lo usamos. ¿Mm? Somos seres emocionales. Pero es que luego,
cuando ya nos imbricamos en esta sociedad materialista, cuando estamos continuamente recibiendo mensajes de que hay que ser productivos, que hay que ser algo en la vida, que hay que estudiar, que hay que esforzarse, que hay que tener un futuro, labrarse ese futuro, entonces ahí nadie nos está hablando de emociones. Fíjate que en la escuela, y hablo ya de la secundaria y en la universidad, ¿quién nos habla de emociones? ¿Quién nos enseña ni siquiera a reflexionar sobre las emociones? Tú antes hablabas de la instrucción, cuando hablabas de los humanistas italianos, ellos hablaban de educación, no de instrucción. La instrucción te da conocimientos objetivos. Aprendemos cómo funcionan las máquinas, aprendemos el diámetro de la Tierra, aprendemos la distancia que hay de la Tierra al Sol, aprendemos otras muchas cosas, la historia, aprendemos, en fin, ¿no? Cosas de nuestro pasado. Todos son conocimientos, vamos a llamarlos racionales, pero ¿quién nos habla de emociones? ¿Acaso hay una asignatura que diga cuidemos las emociones? No. Si acaso, como yo he procurado hacerlo en mis clases de literatura, que era despertar la emoción de mis alumnos, porque si despertaba la emoción, despertaba el interés. Y cuando hay interés, se pone en marcha una voluntad por aprender. Pero si un profesor, un enseñante entra en el aula, se olvida de que tiene delante seres frágiles, sensibles, con alma, que son pura emoción a los 12, 14, 16 años, y él quiere meterles en la cabeza conceptos, preceptos, y quiere llenar la pizarra de números o de cuadros o de lo que sea, si no hay una recepción, una predisposición emocional por parte de los alumnos, ese profesor va a fracasar, porque no habrá ningún interés. Entonces, evolucionamos y las emociones que de niños teníamos las vamos perdiendo. No solo eso, sino que además no las ponemos en práctica. Antes hablábamos de la comunicación, de la dependencia a las plataformas digitales, etcétera, pero a poco que miremos afuera de nosotros, incluso la gente se avergüenza a veces de llorar, de manifestar las emociones, o a veces se llora de forma banal. Yo no voy a entrar en detalles, pero resulta que ahora entre los jugadores de fútbol y otros deportes, pues uno se retira por lo que sea y aparece el gran llanto, que me parece muy bien, porque quiere decir que hay una emoción. Pero en cambio luego esas emociones que tendrían que manifestarse en otros momentos importantes se retienen o no se sabe cómo manifestarlas. Entonces, claro, desde Descartes hemos vivido pensando que el ser humano es un ser racional con emociones. Y yo creo que es todo lo contrario, que el ser humano es un ser emocional y que a veces utiliza la razón. Y fijémonos que no siempre bien utilizada, a tenor de lo que tenemos ahora cada día en el mundo. Y no hace falta entrar en detalles. Entonces, es importante que no caigan en el olvido, lo que tú decías, porque nos estamos olvidando de ellas. Y cualquier cosa que hagamos, incluso una reunión para debatir, no sé, voy a hablar en el Congreso, de los Diputados, cualquier asunto. Al final, lo que van a prevalecer son las emociones, pero también en una reunión, en familia, en grupo, entre amigos, lo que prevalecen son las emociones. Están ahí porque son importantísimas. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, ser consciente de que somos seres emocionales. Dos, que podemos poner en práctica, que podemos conocer esas emociones dentro de nosotros. Tres, que podemos ponerlas en práctica. Y cuatro, que hay también que educarlas, que es muy importante, porque emoción no significa discusión, a ver quién levanta más la voz. La emoción no es la ira, no es el grito, no es la rabia. Son emociones, desde luego, pero son emociones negativas porque no están educadas. Entonces, claro, las buenas emociones, las que nos acompañan, las que nos van a ayudar también
a entender a los demás, a que haya diálogo, a que haya sobre todo comprensión, respeto, esas emociones que todos las llevamos, ¿eh? Hay que educarlas y hay que intentar que no caigan en el olvido, que es lo que desafortunadamente vemos cada día en cuanto salimos a la calle, en cuanto subimos a un tren o en cuanto estamos en las redes sociales. Este teatro absurdo, esas pantomimas que la gente ahí representa, ¿no? Son óperas bufas donde cada uno lleva una máscara que se ha hecho a su conveniencia, ocultando la verdadera persona que lleva dentro. Pero como se trata de participar en un baile colectivo, en una gran fiesta donde se lleva lo artificial, lo postizo, pues todos nos sentimos muy felices con esas máscaras. Lo que ocurre es que corremos el riesgo de que un día no vamos a distinguir la máscara de la persona. Es decir, que ya no nos conozcamos a nosotros mismos. Y volvemos, fíjate a lo que te decía antes de la importancia del conócete a ti mismo. Pero lo fácil, lo cómodo es imitar a los demás, reírnos cuando se ríen los demás, cambiarnos la máscara cada día si hace falta y huir de ese yo que llevamos dentro, que es el conocimiento. Y entonces yo creo que acudiendo a la película de Avatar, y ahora esto que va a ocurrir dentro de no mucho tiempo, al final seremos avatares y nos comunicaremos con los demás con avatares, pero habremos dejado de lado las emociones. Y esto también es el miedo que me da, Álvaro. Yo creo que te voy a cambiar el nombre porque por ahí la gente escucha, dile Aurelio, pero Ay, perdón, perdón, perdón. nada, Discúlpame, nada. discúlpame. Viene a cuento de lo que dices, porque lo que ahora te voy a comentar o preguntar es que el sentido, está la cuestión del sentido de la vida. Es decir, nada se nos da gratis. Y la reflexión tuya dice, menos aún el sentido de la vida, no es gratis. Aquí se diría, hay que currar, hay que currarlo. Claro, A vivir se aprende mientras se vive, obviamente, a fuerzas de errores y aciertos, pero la ruta tiene que ser la propia y de nadie más. ¿Mm? ¿Estamos de totalmente de acuerdo? acuerdo. Estamos de Totalmente. acuerdo. Aurelio, totalmente de acuerdo. Claro, porque la vida a quién pertenece, es la nuestra. Somos únicos, personajes únicos y irrepetibles. ¿Mm? Mm. Entonces, nosotros somos responsables también del sentido que demos a la vida. El sentido no lo van a dar los demás, ni va a venir de fuera. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que luchar y aprender para dar sentido a la vida. Ahora bien, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque yo, sobre todo, lo que he intentado en el libro es huir de consejos, ni de normas, ni de reglas. Por eso tenía muy claro que mi libro no podía ser un libro de autoayuda en absoluto. La ayuda tiene que venir de uno mismo, planteándose que el sentido se lo tenemos que dar nosotros. ¿Qué ocurre, no obstante? Que lo más fácil es imitar. De niño, de hecho, igual que todos los animales, igual que los primates, igual que todos los animales, imitamos. Pero lo que ocurre es que vamos imitando todo. Imitamos desde la lengua, imitamos la religión, si es que la hay que nos dan, la cultura, imitamos todo, imitamos también los gestos, pero hasta imitamos los comportamientos y las formas de pensar. Y aquí está aquí un poco lo que yo digo, el peligro, porque a fuerza de reproducir pensamientos de los demás, nos olvidamos de nuestros propios pensamientos, nos olvidamos de nosotros mismos, del sentido que nosotros queremos dar a los demás, a lo demás, a todo lo que nos rodea. Entonces, claro, esa imitación hay que llevarla a cabo con prudencia, porque si no, nos vamos a convertir en dobles de otros personajes, sean padres, sean amigos, sean conocidos, o por ejemplo, los individuos de un grupo, ¿no? La manada. Qué bien que está uno cuando imita, cuando se siente integrado, pero significa un poco abandonarse de la propia esencia. La imitación es muy fácil. Entonces, imitar
siempre conlleva, o en la mayoría de las ocasiones, renunciar a lo que es uno mismo. Ahora bien, ser uno mismo, y volvemos a lo de siempre, a conocerte a ti mismo, requiere esfuerzo, requiere empeño, requiere tesón, requiere aceptar que vamos a equivocarnos, que nos tropezaremos, que hay que levantarse una y otra vez, pero sobre todo requiere tomar conciencia de que eso se puede hacer, se puede conseguir. Pero esa ruta que vamos a trazar por nosotros mismos es la que mayor satisfacción nos va a dar. Está bien a veces seguir el camino que han trazado otros, seguir sus pasos, pero si queremos calzar únicamente los mismos zapatos, vestirnos con las mismas ropas, seguramente que un día descubriremos que no son las nuestras y que bien, o que bien nos vienen muy anchas y holgadas o muy estrechas, porque no las hemos construido a nuestra medida. Y la mayor satisfacción es poder emprender un camino en la vida sabiendo que es el que nosotros queremos, aunque cueste, ¿eh? Reconocer la aventura personal, dices, que Sí. cada uno debe emprender. Esto tiene un valor enorme, confianza y fe en uno mismo, como Don Uh -huh. Quijote. Exactamente. El gran maestro de El la vida. gran- El gran maestro. Mira, estaba observando la imagen que tienes detrás y hablas de leer. Leer sana las heridas, nos acoge, nos abraza. Los libros curan heridas del alma, Uh también del -huh. cuerpo. Uh -huh. Y hablas de la compañía que tuviste de tus libros justamente mientras escribías este tuyo del que estamos hablando en esta ocasión. ¿Cómo te acompañan los libros, Geroni? Pues me siento muy acompañado, me acompañan muy bien. ¿Mm? Creo que son, salvando las distancias, los amigos más fieles, más generosos, más transparentes, más sinceros y más ricos, porque están siempre, siempre para cuando se necesitan. Yo los he necesitado en mi vida a lo largo de muchos momentos. Me han dado satisfacciones, me han curado también heridas. La poesía ha sido importantísima, un bálsamo para mi alma y para mis desasosiegos, pero también la novela y el teatro, porque son esos compañeros que siempre han estado a mi lado, aparte de que me han enriquecido muchísimo. Yo desde niño he sido una persona muy curiosa por el saber. Me he considerado siempre y sigo siendo un ignorante enorme, pero creo que gracias al convencimiento de que soy muy ignorante, siempre he ido detrás del saber, la curiosidad para querer aprender y aprender. Entonces la pregunta que tú me decías, Aurelio, en los libros he encontrado eso, protección, un abrazo continuo. He encontrado también mi vida explicada por otros personajes de ficción. Me he visto leído por los libros. Fíjate que puede parecer una paradoja. Nosotros leemos los libros, pero en realidad son los libros los que nos están leyendo. Sin que nos demos cuenta, ahí está esa magia, esa función del espejo, que es extraordinaria. Es decir, nos atrapa la lectura, sea un poema, sea una novela, no importa lo que sea, ¿eh? Es igual. Cualquier libro que nos atraiga, ¿pero por qué? Porque está hablando de nosotros, porque nos está leyendo por dentro. Entonces yo siempre me he sentido así, Aurelio, leído, comprendido, querido, acompañado, asistido y también me he sentido muy curado cuando he necesitado por ellos. En fin, hoy hemos tenido la ocasión de conocer un poco más de qué trata el humanismo. Me encontré también con una sorpresa, por cierto, el papel de las mujeres en el ¿Ves? Renacimiento, humanistas. Uh -huh. Y no es un dato menor porque las vueltas de la vida, ¿no? ¿En qué época estamos? Donde la mujer ya
quiere ocupar de nuevo su lugar, el que le corresponde, ¿no? Claro, Junto al hombre, claro. par a par. Ni arriba, ni abajo, ni al costado, ni atrás, bueno, en fin, ya lo sabemos. Ni Sí, por sí, la igualdad absoluta. igualdad, igualdad. Para los que quieran saber cuáles son esas mujeres, este libro, ¿eh? Sí, Vivir el sí, humanismo hoy. las humanidades. Me ha venido al pelo. Geroni, Geroni, Muchísimas gracias, Aurelio, y discúlpame que te haya cambiado el no, nombre. no pasa nada, no, no, no pasa nada. Al contrario, ha sido un No, placer hombre, no. dialogar Muchísimas, contigo. muchísimas gracias, Y Aurelio, de verdad. gracias a El ti. placer ha sido mío. Gracias. Y a los amigos que nos están viendo hasta ahora, también nuestro agradecimiento por vuestra Sí, compañía por supuesto, muy agradecidos. y la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta entonces.